quedar con la grabación para poder aprovecharlo después de alguna manera. Y no repetirlo. Claro que como decía ahora, de María nunquam satis, dice San Bernardo, nunquam satis, nunca quedaremos satisfechos ni quedaremos saciados de hablar de María, porque siempre hay algo para hablar. Es como cuando un sacerdote proclama la palabra de Dios. Si 1000 sacerdotes se reúnen a proclamar la misma palabra de Dios, el mismo texto evangélico, van a tener 1000 cosas diferentes para sacar de ese texto maravilloso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es infinita y es creadora. Entonces todo lo que nosotros contemplamos, conocemos, veneramos al respecto de la Santísima Virgen y lo que vamos a contemplar hoy, que se llama el secreto de María, porque es un secreto, pero un secreto que hay que gritar a grandes voces a todo el mundo. Ese secreto también está especialmente fundamentado en la Sagrada Escritura, porque no es por capricho que la Iglesia ha ido estableciendo dogmas, doctrinas, la doctrina mariológica a lo largo de 2000 años. No es por capricho, sino que está todo fundamentado en la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. El mismo sabor y la misma esencia, pero con algunos accidentes diferentes, o sea, unas connotaciones o unas particularidades especiales en el Nuevo Testamento. Muchas gracias. Con algunas particularidades entonces en el Nuevo Testamento, porque entonces ya la palabra de Dios se hace carne y habita entre nosotros. No es lo mismo yo leer un texto de Isaías, no es lo mismo, pero sí es lo mismo. Voy a explicar por qué sí es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué no es lo mismo? Porque lo que Isaías contemplaba de manera profética con respecto a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no lo veía plenamente claro, no era diáfano para él. El lenguaje primero se quedaba corto, ¿cierto? Por su propia naturaleza humana. Isaías era un hombre, en el pleno sentido de la palabra. Cuando llega Jesús, que es Dios hecho hombre, hombre verdadero y Dios verdadero, lo que él proclama y nos da a conocer de Dios no tiene comparación con ningún otro personaje de la Sagrada Escritura. ¿Está bien? Entonces por eso la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es mucho más rica y más deliciosa, aunque la esencia se mantiene, porque es la palabra de Dios. ¿Sí? No es lo mismo escuchar hablar de alguien que escuchar hablar a ese alguien. Entonces esa es la gran diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y María está muy relacionada tanto con el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y aquí yo quise colocar esta diapositiva de inicio. Son muy pocas diapositivas, pero para que ustedes tengan presentes algunas palabras o frases claves, más bien al respecto de lo que vamos a conversar. Dice: feliz una y 1000 veces en esta vida aquel a quien el Espíritu Santo descubre el secreto de María para que lo conozca. En el fondo, ¿qué es el secreto de María? La Sagrada Escritura nos dice, en varias oportunidades en el Nuevo Testamento, nos dice que todo lo que María escuchaba de su hijo lo guardaba en el corazón. Y la esencia de la vocación misionera y evangelizadora de María está en eso, en que todas las cosas las guardaba en su corazón. ¿Qué es guardar las cosas que escuchaba de Dios en el corazón? Es ponerlas en práctica, es hacerlas vida. Por eso el secreto de María entonces consiste en ¿qué? En una explicitación que hace un gran santo mariano, San Luis María Griñón de Montfort, en el siglo XVIII, y que nos cuenta cómo es que nosotros podemos llegar a vivir como vivió María. Porque cada uno de nosotros tiene una llamada específica a la santidad. Hay una llamada universal a la santidad, o sea, todos fuimos creados para amar, adorar, reverenciar a Dios y mediante esto salvar nuestra alma y gozar de la gloria eterna. Eso para todo el mundo. Pero tenemos una vocación particular y específica. Ama de casa, profesional, estudiante, etcétera, cualquier tipo. Y dentro de esa misma vocación particular tenemos una luz primordial, estamos llamados a brillar por una luz primordial especial. Para algunas será la pureza, para otras será la caridad, para otras será la sabiduría, para otras el don de consejo, para otras eso se llama una luz primordial. Es por donde yo estoy llamado a brillar de una manera más especial en mi vida y a reflejar a Dios. O sea, mediante esa luz yo doy a conocer a Dios. Y en María sucede algo muy particular y muy especial. María resume en sí todas las luces primordiales de la creación. O sea, todo lo que tiene cada hombre y mujer para brillar a lo largo de la historia, María lo hace brillar con su vida. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que en mi vida brille Jesús con esa luz primordial, ¿qué tengo que hacer yo? Aprender
cómo María hizo para que brillara esa luz de Jesús en su vida. ¿Está bien? Entonces por eso es un secreto que hay que gritar a grandes voces, porque es el camino más corto, más rápido y más eficaz para llegar a la santidad y conocer a Jesús. ¿Está bien? Bueno, vamos a comerciales, bueno, sí. Mejor. ¿Sí? Es que claro, aquí era solo, yo me escuchaba muy bien, pero bueno. Entonces, en el año 1712, San Luis María Griñón de Montfort escribe un librito. Yo se los voy a mandar a ustedes en PDF. Me imagino que tienen un chat para que no se preocupen de pronto. Y esto va a quedar después en YouTube, el audio, para que lo escuchen. Más bien se concentran aquí. Si alguien tiene una pregunta, pregunta. Si alguien tiene una objeción, objeta. Si alguien tiene algo para agregar, agrega, contribuye. Aquí vamos a correlacionarnos de alguna manera, que la pedagogía sea más interesante. Este texto es una cartica pastoral que escribe San Luis María Griñón de Montfort a pedido de un obispo francés de la Gran Bretaña, por ahí en el año 1712, y que en unos puntos muy específicos nos da esas claves para vivir como María y a través de eso hacer brillar a Jesús en nuestra vida. Yo creo que el sentido de participar de esas pequeñas comunidades, del camino de Maús, etcétera, es ese, no tiene otro. No tiene otro objetivo de que alcanzar la felicidad o buscar la felicidad por medio de ¿quién? De Jesús. Y la mejor manera de llegar a Jesús es por medio de María. Por eso entonces escogimos este tema para el día de hoy, porque no es por capricho, ya lo dije en un inicio, que la Iglesia Católica considera a María con una particularidad más bien, o con una singularidad muy especial en la historia de la salvación. No, es que María se convierte en un elemento indispensable para nuestra vida espiritual. Y eso lo deja claro San Luis María Griñón de Montfort en este librito. No lo vamos a considerar todo el día de hoy, pero por lo menos algunas cosas sí. Bueno, ahora, ¿cuál es el sentido de este secreto? Uno diría, no sé, un manual para practicar la santidad y llegar al cielo. Eso debe ser como complicado. Fácil para la naturaleza divina, o sea, para la gracia de Dios. Vamos a ver poco a poco aquí y muy rápidamente cómo nos vamos a sentir cada vez más incapaces de alcanzar la santidad por nuestras propias fuerzas, pero cada vez más capaces de alcanzar la santidad con la ayuda de ¿quién? De María. Entonces, dentro de ese secreto de María, la propia Virgen María se convierte en ese elemento fundamental para yo alcanzar mi perfección dentro de la vida espiritual. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cuál es el secreto de ese secreto? Una virtud muy especial, fundamental, específica, particular y por la cual brilló la Virgen María de una manera muy especial. ¿Cuál fue esa virtud? Sí, eso, la humildad. La humildad, fundamental la humildad. La humildad es la verdad, ¿cierto? La humildad es manifestarse uno plenamente como es, sabiendo que todo lo que tiene viene de Dios y debe llegar de nuevo a Dios. ¿Está bien? Entonces la mamá no ejerce la autoridad ni el papá en la casa porque son humildes, es una visión errada de la humildad. Ellos tienen que ejercer la autoridad paterna, la autoridad también materna. El consejo maternal también se hace vivo a través de ¿qué? De la autoridad. Una autoridad donde en un lado está la justicia, en el otro lado está la misericordia. Eso junta y se forma en un arco gótico que es espléndido a la hora de dirigir una comunidad familiar, una iglesia doméstica. Y María nos dice que una de las claves principales para nosotros alcanzar a conocer plenamente ese secreto es practicar la humildad. Y no es fácil. No es fácil y es imposible para nuestras fuerzas naturales, para la naturaleza humana, es imposible practicar la virtud. O sea, para nosotros lo bueno que hacemos está siempre fundamentado en ¿qué? En la fuerza de Dios. Es Dios quien nos da la fuerza para poder hacer cada uno de nuestros actos meritorios de la vida eterna. Entonces es necesario nosotros, dentro de esa humildad, considerar que somos seres contingentes. ¿Qué significa que somos seres contingentes? Que dependemos de quién, de Dios. Desde el primer momento en que me levanto, desde el primer momento en que voy a trabajar, a estudiar, almuerzo, los que pueden hacer siesta, hacen siesta, continúan trabajando en la noche, atienden a los niños, estudia, trabaja, vuelve, se acuesta, de mañana, tarde, a noche, estamos dependientes de quién, de Dios, independiente si nosotros lo consideramos a Él o no, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, si somos humildes y consideramos que dependemos de Dios, miren que la vida se hace más fácil, porque cuando a mí se me atraviesa una dificultad en la vida, yo digo, como yo dependo de Dios,
Voy a luchar contra esa dificultad, voy a emprender un camino arduo y duro contra ese obstáculo, pero yo sé que todo depende de Dios, porque soy humilde. Cuando yo pongo mi confianza en Dios, porque la confianza va unida a la humildad, la vida se hace más fácil. ¿Qué amarga la vida de aquel que no tiene a quien agradecerle cuando le sucede algo bueno? ¿Qué amarga la vida de aquel cuando tiene un obstáculo en la vida o una dificultad o un problema de salud o económico? No tiene a quien pedirle ayuda, porque como es autosuficiente y yo todo lo puedo. Entonces en la casa me trago los problemas porque yo soy capaz de resolverlo todo. No, humildad. Entonces práctica de humildad me ayuda a mí a comprender de una manera muy especial lo que significa el secreto de María, o sea, dejar actuar a Dios en mí. Miren un punto fundamental que está relacionado con ese secreto de María. El ángel San Gabriel se aparece por allá a la Santísima Virgen en un momento determinado en un lugar de Nazaret y le dice que va a ser la Madre de Dios. Dice el Evangelio, lo proclaman claramente los evangelistas, que María se turbó con las palabras del ángel. ¿Por qué fue la turbación de María por las palabras del ángel? Porque María, considerándose plenamente como era, ella tenía noción de quién era. O sea, María en el primer momento de la concepción, en el vientre de Santa Ana, cuando empezó, en el primer momento de la formación de María en el vientre de Santa Ana, María tenía una mayor grandeza, santidad y dignidad que todos los ángeles y los santos juntos. En el primer momento de la concepción en el vientre de María, de su madre Santa Ana. Entonces, desde ese momento María tenía también noción de quién era ella. Cuando el ángel se le aparece, María tenía noción de quién era ella. Sin embargo, considerando la grandeza que ella tenía y que venía de Dios, ella no se consideraba digna de ser la Madre de Dios. ¿Qué estaba haciendo la Virgen María en ese momento? Eso lo considera de una manera muy bonita Sor Mariana de Jesús Ágreda, una vidente española. Le recomiendo ese libro, La mística ciudad de Dios. Cuando tengan la oportunidad la leen. Son una serie de revelaciones. La mística ciudad de Dios, Sor Mariana de Jesús Ágreda. Y ella cuenta que en ese momento María estaba pidiendo para ser la esclava de la Madre del Señor. Miren qué acto tan bonito de humildad que estaba haciendo la Santísima Virgen. Y entonces aparece el ángel y le dice que va a ser la Madre de Dios. Claro, María se turbó ante las palabras del ángel. Sin embargo, cuando el ángel le da esa noticia y empieza a haber una comunicación sobrenatural entre el ángel y la Santísima Virgen, entre la Santísima Virgen y el ángel, más bien, que seguramente no fue la pequeña perícopa o versículo o los pocos versículos que nos cuenta la Escritura, sino que algunos videntes dicen que fue una conversación de unas 3-4 horas entre el ángel y la Santísima Virgen. En toda esa conversación, recordando las Escrituras ciertamente, las profecías del Antiguo Testamento, en ese momento María va asumiendo la responsabilidad que conlleva ser la Madre de Dios. Y esa responsabilidad tiene glorias, pero tiene dolores. Y en el momento que el ángel le pregunta, ¿sí o no? Que llega un momento en que le dice, bueno, va a ser la mamá de Dios, así de sencillo, usted va a ser la Madre de Dios, ¿sí o no? La Virgen dice, fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Y el verbo se hizo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, esa humildad es una característica especial de la Virgen. Se turbó, ¿por qué? Por humildad. Sin embargo, asumió la responsabilidad y hoy en día la contemplamos como la criatura más excelsa, más maravillosa que existe en la creación. ¿Está bien? Bueno, entonces, primer elemento, humildad. ¿Qué termina siendo entonces este secreto? Muchas gracias. ¿Qué termina siendo este secreto? Un itinerario que conduce al descubrimiento de María en la historia de la salvación. Entonces yo decía ahora, María no es un adorno, no es una opción más para el cristiano, no. Y aquí no lo tengo considerado porque si no nos hubiéramos quedado 2-3 horas o podemos hacer un retiro espiritual sobre María porque perfectamente da para hacerlo. Pero yo les recomiendo a ustedes un texto que no sé si lo tienen incluido dentro de los ciclos de formación y tal. Es un documento del Concilio Vaticano II que se llama la Lumen Gentium. La Lumen Gentium, capítulo 7. Todo el capítulo 7 hace unas consideraciones muy lindas al respecto de la Santísima Virgen María. Miren lo que dice aquí. La misión maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno la mediación única de Cristo. Antes bien, sirve para demostrar su poder. Entonces, yo les invito a que en los ciclos de formación consideren ese capítulo 8 de la Lumen Gentium, porque habla de la Virgen unas cosas maravillosas. Y deja claro eso, la Virgen no es un adorno más. Yo siendo cristiano, seguidor de la Eucaristía, amante de la Iglesia, ¿puedo querer o no a la Virgen? Es una opción más dentro de la espiritualidad cristiana. No, se equivoca, errado. Quien no tiene devoción a la Virgen no alcanza la santidad, así de sencillo.
Y nosotros fuimos creados para alcanzar la santidad. Entonces, no cumple su vocación quien no tiene devoción a la Virgen. Alguien podría pensar, bueno, de aquellos que no conocen a la Santísima Virgen porque no pertenecen a la Iglesia Católica, esos son casos extraordinarios. Puede existir y existe la salvación evidentemente fuera de la Iglesia, pero dentro de la Iglesia, quien no considera a la Virgen María como Madre de Dios y le rinde el culto que ella se merece, no va a alcanzar la santidad. Así de sencillo. Si alguien tiene dudas, que vaya y lea los textos del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, capítulo 8, puede ser el de los puntos 1, 2 y 3, ahí se entretiene un poquito y se da cuenta que está errado. María no es una opción más, es fundamental para la vida católica. Y eso es el secreto de María. Consideren la vida de lo que fue San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Ambrosio, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, el Padre Pío, el Santo Cura de Ars, San Juan Pablo II, San Juan XXIII, San Pablo VI, etc. Si no existe santidad en esos hombres es porque la Iglesia se equivocó. Perdón, no existe devoción a la Virgen en la santidad de esos hombres es porque la Iglesia se equivocó. Siempre dentro de la santificación y canonización de esos hombres y mujeres que la Iglesia nos coloca como modelos de espiritualidad, hay un punto fundamental que brilla, es la devoción a la Santísima Virgen. Ese es el secreto de María. ¿Está bien? Bueno, esto es importantísimo ese texto. ¿En qué se convierte entonces este secreto de María? En un itinerario que conduce al descubrimiento de María en la salvación y a la entrega de amor, identificación y de disponibilidad para ir a Dios. Miren estos tres elementos tan interesantes. Primero, una entrega de amor. Quien ama verdaderamente termina asemejándose al amado. Entonces, si yo amo a Dios, ¿me va a parecer a quién? A Dios. Si yo amo desordenadamente mi carro, el dinero, mi carrera, mi profesión, termino con una cara y un espíritu totalmente deformado, porque no me voy a parecer a aquel que de verdad debo asimilar en mi corazón y en mi alma, que es ¿quién? Dios. Entonces, condición también para caminar en este itinerario mariano llamado secreto de María es el amor. Después, la identificación. Claro, es una coherencia de vida. Hablo de la Santísima Virgen, rezo el rosario pues no es un cajero electrónico que yo simplemente lo activo cuando necesito un favor de la Virgen. Uy, ahora sí me pongo a hacer la novena, como estamos en la novena de la Virgen de Fátima el 13 de mayo, entonces ahora sí, porque tengo este problema, tengo esta dificultad, tengo no sé qué, ahora sí pido. Un momentico. La Santísima Virgen, San José y los santos no son dispensadores de milagros, no son cajeros electrónicos de milagros. ¿Cuál es el fundamento especial de esos santos y grandes hombres en la Iglesia, especialmente la Virgen María? Son un punto para que nosotros nos identifiquemos. Entonces, cuando yo me identifico con María, me termino identificando ¿con quién? Con Cristo. ¿Está bien? Seguramente Pablo no lo dijo por humildad. Bueno, yo a Pablo no le podía desatar las sandalias de los pies a Pablo. Pero seguro Pablo tenía en el corazón muy claro eso, cuando dijo, no soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí. Si él hubiera dicho, no soy yo quien vive, es María quien vive en mí, no se hubiera equivocado. Estaría diciendo lo mismo. Porque cuando yo me dirijo a la Santísima Virgen y a ella tributo toda honra, todo honor, toda gloria, me deleito de amor en la Santísima Virgen, yo estoy dirigiendo todo mi ser ¿a quién? A Jesús. Todo lo que le damos a María, ella no lo deja para sí, lo entrega ¿a quién? A su Hijo. ¿Está bien? Entonces, identificarnos con María. Si yo digo que soy devoto de la Virgen, debo de procurar practicar las virtudes como María practicó las virtudes. Eso se llama identificación con María. ¿Está bien? Entonces, hablamos de la humildad, hablamos del amor y ahora de la identificación. Y hay otro punto aquí. Una entrega de amor, identificación y disponibilidad para ir a Dios. ¿Cuál es el camino para ir a Dios? Porque hay duda. María, como que no, María, sí, María es el camino, sí. Nuestro Señor Jesucristo dice claramente en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Está bien? Pero miren, un raciocinio muy lógico, de sentido común que voy a hacer. Y eso traía muchas veces desconcierto para los apóstoles y los discípulos. Llega Jesús y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Listo, eso es más o menos claro para ellos. Llega otro momento en que Jesús dice, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Yo creo que los apóstoles decían, no, ahí sí me la puso difícil. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Es más, si yo considero teológicamente esa afirmación de nuestro Señor, yo podría decir, Dios no es perfecto. Dios es la perfección, es mucho más. Todo lo que tiene algo de perfección viene ¿de quién? De Dios. Entonces,
ser perfectos como Dios es perfecto. No, esta nos lo puso muy difícil, eso hasta no llegamos. ¿Está bien? Entonces se empezó a marcar un itinerario de vida dentro del cristianismo que tiene una meta muy elevada y muy alta, pero era necesario que nosotros consideráramos una criatura más cercana que nos facilitara de alguna manera, porque la esencia no se pierde, pero nos facilita esa semejanza con Jesús. Por eso María aparece en un plano preponderante dentro de la espiritualidad cristiana, porque María es como ese tipo del cristiano, tipografía. Ya hoy en día no, pues son otros sistemas, pero anteriormente usted tenía el tipo de la letra P, marcaba la P en el papel. María es el tipo del cristiano. Entonces, si yo quiero tener un sello de cristiano en mi alma, ¿cuál es el tipo? María no es el tipo, es más, es el prototipo. ¿Está bien? Si yo quiero ser cristiano auténticamente, tengo que ser como María. Ahora María, durante su vida, cuando nosotros meditamos la vida de Nuestra Señora en el Evangelio, María tuvo una disponibilidad de 100% al respecto de Dios. En los momentos de alegría, en los momentos de sufrimiento, digamos, si consideramos los 7 dolores de Nuestra Señora, ¿cierto? Si consideramos los gozos de Nuestra Señora, fue maravilloso todo. Pero ustedes imaginan la madre más perfecta de toda la creación. San Luis María Griñón de Montfort llega a decir, y esto es una afirmación, si no la hiciera él, pues no sé quién la hubiera hecho, pero bueno, la hizo San Luis María Griñón de Montfort, o la declaró él. Dice San Luis María Griñón de Montfort: María agotó la imaginación de Dios. ¿Usted sabe lo que es? O sea, no tenía más que ponerle a la Virgen. Por eso los santos llegan a decir que María no murió, evidentemente como cada uno de nosotros va a terminar esta vida, vamos a morir, ¿no? Dicen los franceses, la salud es un estado precario que siempre termina mal, me muero, por más que me cuide. Entonces todos vamos a morir. Pero la Virgen no murió como vamos a morir nosotros, la Virgen murió ¿de qué? De amor. De tal manera la Virgen empezó a ser desproporcionada en grandeza y en dignidad para esta tierra, que el único lugar adecuado para resguardarla era ¿cuál? El cielo. Ya no cabía aquí, ¿sí? Entonces, dentro de esa grandeza, María fue disponible al 100% para Jesús como madre. Pero imagínense ustedes la disponibilidad de nuestro Señor Jesucristo como hijo con respecto a la Virgen María. Entonces, esa relación entre madre e hijo no tiene comparación con ninguna otra relación a lo largo de la historia. Ahora, cuando María ve ese hijo espléndido y contempla que a los 30 años, no sé si desayunaron, se sentaron a desayunar, San José ya no estaba en la casa, ya había fallecido, y nuestro Señor le dice a la Virgen, le confiesa que él tiene que iniciar su vida pública y se va de la casa, porque va a comenzar su misión, su obra apostólica. ¿Ustedes se imaginan el dolor de Nuestra Señora con la partida de nuestro Señor? Nuestro Señor abre la puerta, empieza a caminar, Nuestra Señora se para en la puerta, empieza a ver que él se aleja. ¿Sintió dolor la Santísima Virgen de ver que él se alejaba o no? ¿Qué le esperaba, conociendo a la Virgen María, la situación en la cual estaban los fariseos, los escribas, los saduceos, toda esa gente que conformaba la élite religiosa de la época? No, en una semana me lo van a matar. Eso no fue nada. La Virgen se escapó y logró acompañar prácticamente todos los 3 años de vida pública. Pero cuando la Virgen ve que a él le declaran la pena de muerte y que lo van a matar en una cruz, y lo ve cargando la cruz, ve cómo queda después de ser flagelado, lo ve colgado en la cruz en el monte Calvario, no sintió dolor Nuestra Señora. Y Nuestra Señora no volvió atrás, ni dio las espaldas, ni negó esa maternidad. O sea, ella fue disponible en la gloria de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Fue prestigioso para la Virgen o no? Cuando empezó Nuestra Señora a multiplicar panes y peces, eso terminó comiendo ahí como 15,000 o 20,000 personas. Y todo el mundo sabía que ella era la madre de Jesús. ¿Prestigio o no? Gloria, alegría, claro. Ahora, cuando están matando a su hijo en lo alto de la cruz como el más vil de los ladrones, o sea, lo que era la escoria de la sociedad moría, ¿cómo declararon la muerte de Jesús? En una cruz. ¿Sufrió Nuestra Señora? Sí, pero se mantuvo disponible. Entonces, otro elemento importante. Cuando en mi vida me encuentro con el dolor, debo de ser disponible para Dios. O sea, si viene el dolor a mi vida, es porque es una conditio sine qua non, condición sin la cual no puedo hacer brillar esa luz primordial. Y si vienen las alegrías y los gozos, también son conditio sine qua non, son condiciones sin las cuales yo no puedo hacer brillar plenamente esa luz que hay en mi interior. Entonces, disponibilidad del 100% para con la Santísima Virgen. Y estando con la Santísima Virgen disponible, ¿estamos disponibles con quién? Con Dios. ¿El momento de qué? Del dolor y de la alegría. Bueno, en este tercer milenio cristiano,
Este secreto puede llevarnos hasta la intimidad con Cristo y la vivencia e irradiación de su mensaje. Yo me puedo meter todos los libros de teología que quiera en la cabeza, pero si yo no hago que Jesús viva en mi interior a través de María, no hace nada, no irradia el mensaje de Dios. A través de la nueva evangelización, con obras y palabras nuevas que brotan de la escucha y la vivencia de la buena nueva del Evangelio. O sea, para nosotros convertirnos en verdaderos apóstoles y misioneros de Jesús, tenemos que tener devoción a la Santísima Virgen. Y yo tengo que salir a proclamar por ahí en las plazas, ni ir a tocar en las puertas. Si hay una campaña especial y yo me siento llamado a ir a tocar y hablar de la palabra de Dios, lo hago. Pero si no, desde mi trabajo de ama de casa, estudiante, profesional, lo que sea, yo puedo proclamar e irradiar esa luz de Jesucristo. ¿Está bien? Pero solamente, repito, si tengo a María dentro de mi corazón. ¿Hasta ahí? Claro, ¿cierto? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver unos puntos acá, porque yo les voy a mandar el texto para que ustedes después lo lean o lo contemplen en alguna reunión, no sé. Una consideración especial que ya la comenté y que tiene que ver con nuestra creación es que la gracia que es esa participación de Dios en mi vida es indispensable para yo alcanzar la santidad. La gracia es que Dios me dé esa fuerza para yo practicar la virtud. Entonces Dios me da algo de su vida. Yo participo en la vida de Dios. Cuando yo soy bautizado, yo recibo una gracia que se llama la gracia santificante. El Padre dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahí yo podría decir como Pablo, en ese momento, inclusive antiguamente cogían a los niños y los besaban. El sacerdote lo besaba de una manera muy especial y muy venerable, porque en ese niño habitaba plenamente el Espíritu Santo. O sea, era un templo impecable del Espíritu Santo. En ese niño empezaba a vivir, ¿qué? La vida de Dios, la propia vida de Dios, que es la gracia. Pero esa gracia nosotros la perdemos en algunas oportunidades, no plenamente, pero perdemos algo de esa gracia, ¿en qué? Cuando dejamos que nuestras debilidades y nuestras flaquezas tomen cuenta de la vida y cometo un pecado. Ahí pierdo el estado de gracia. ¿Cómo recupero el estado de gracia? En el confesionario. Ahí recupero mi estado de gracia. Y solo es con la gracia que yo logro alcanzar ese objetivo que tiene Dios para conmigo, que es el de la salvación. Pero entonces hay una relación muy especial y muy estrecha entre la gracia que Dios le da a los hombres y la gracia que Dios puso en María para que María dispensara a toda la humanidad. ¿Está bien? Por eso María es llamada generalmente por todos los teólogos y mariólogos como la medianera universal de todas las gracias. María, yo les decía ahora, desde el primer momento de su concepción en el vientre de Santa Ana, tenía más gracia y santidad que todos los ángeles y santos juntos. Eso es mucha gracia. Ahora, cuando el ángel se aparece a la Virgen, ¿cómo la llama? Llena eres de gracia. Después viene el Espíritu Santo y más gracia. Por eso decía yo que al final de la vida ya la gracia no cabía dentro de María. Rompió los esquemas, ¿cierto? Desbordó ese vaso donde Dios empezó a poner maravillas desde el primer momento de su concepción. Entonces, esa gracia que nosotros necesitamos para caminar en este itinerario mariano, que se llama secreto de María, necesitamos ¿de qué? De las gracias que María nos dispensa. Y hay unos elementos interesantes que tienen que ver con esta relación con María. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué medios vamos a escoger para llegar a la perfección a la que Dios nos llama? Porque todos estamos llamados a la perfección. Todo el mundo conoce los medios de salvación y santificación. Claro, conocemos los sacramentos, conocemos la oración, etcétera. Son medios que nos sacan del pecado y nos unen cada vez más a Dios. O sea, nos santifican. Eso está claro. El Evangelio los consigna, los maestros de la vida espiritual lo explican, los santos, con su vida, con sus libros. Cuando nos escuchamos un sermón, una homilía a partir de la palabra de Dios, eso es un camino para practicar la virtud. Son necesarios a cuantos quieren salvarse y alcanzar la perfección, y consisten en la humildad de corazón, la oración continua, la mortificación universal, el abandono a la providencia. Si yo voy y analizo cada uno de estos puntos con respecto a la vida de María, voy a encontrar N ejemplos al respecto de Nuestra Señora con estos puntos. Oración continua, mortificación universal, el abandono a la providencia y la conformidad con la voluntad de Dios. Porque todo sucede para el bien de los justos. ¿Eso quién lo dice? San Pablo. Y después San Agustín, más atrevido, el gran teólogo de la gracia, dice, inclusive el pecado. Curioso. Si yo cometo un pecado en mi vida, le estoy dando la espalda a Dios,
Pero después de que yo me arrepiento de ese pecado, puedo obtener una estatura moral y espiritual más grande de la que tenía antes de haber cometido el pecado. Porque esa es la venganza que Dios le hace al mal. De un mal saca ¿qué? Siempre un bien. Entonces cuando yo caigo en el lodo del pecado, me dejo arrastrar por mis debilidades, no debo perder la confianza. Debo mantener la esperanza de que Dios siempre está ahí dispuesto para ayudarme a salir del lodazal. Pero sobre todo, que todo lo que pasó antes de ese pecado no está perdido. Yo puedo restaurar y puedo ganar más, porque mi estatura moral puede ser más grande. Ahora, ¿cuál es el medio para yo salir de ese lodazal? La devoción a la Santísima Virgen María. ¿Está bien? Si no, lean la vida de cualquier santo, en los momentos más apremiantes de la vida. Ay, María, ayúdame. Ay, María, el rosario. Ay, el escapulario. Ay, la medallita. Ay, porque son elementos que nos acercan y nos unen más a la Virgen María. Bueno, ahora, ¿cómo poner todos estos medios en práctica con la devoción a la Santísima Virgen? Entonces, quedamos en lo siguiente, muy claro. Para encontrar la gracia, miren aquí qué bonita esta frase. Oh, qué obra tan maravillosa. El polvo se vuelve luz. Cuando nosotros somos devotos de la Santísima Virgen y empezamos a caminar por las sendas de ese secreto de María, el polvo de nuestras vidas se vuelve luz. Firma Bernabé, Pablo, Pedro, los apóstoles. ¿Qué eran los apóstoles y los discípulos durante la vida pública de nuestro Señor? Casi que eran unos más ahí. Murió nuestro Señor, les demostró durante 3 años que Él era el llamado, que Él era el Mesías. Hizo milagros, más de 33 milagros, pues por lo menos que están en los evangelios. La resurrección de los muertos, la multiplicación de los panes, la transmutación del agua en vino, todo lo que quiera. Y va a lo alto de una cruz, no, ya, este no era el que nosotros esperábamos. Sin embargo, cuando llega el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo, miren esto lo defiende también San Luis María Griñón de Montfort y otros santos, cuando a través del Espíritu Santo ellos empiezan a conocer más a María, se empiezan a transformar y van y conquistan el mundo para Jesús. 12 hombres galileos, o sea, Galileo era el montañero de la época, así de sencillo, el Galileo era eso. Decir que usted era un Galileo era el montañero de la época. Ahora esos montañeritos despreciados por la civilización y por la élite religiosa de la época acabaron con un imperio, y sobre ese imperio romano sembraron las semillas de lo que dio en la civilización cristiana de Occidente. Oído, porque del polvo salió ¿qué? Luz. La fealdad, resplandor. Increíble, pero cuando uno tiene la oportunidad de visitar, por ejemplo, algunos monasterios religiosos y ve algunas ya monjitas, abuelitas, bien abuelitas, uno dice, increíble cómo la gracia transforma lo que la naturaleza va perdiendo, porque se va acabando la piel, se va acabando la salud, pero hay un tal resplandor que da a conocer a Dios que uno dice, el camino es por ahí, la verdadera salud está ahí. El mejor centro de belleza y estética se llama como oración, Santísimo Sacramento, retiro espiritual, etc. El pecado se vuelve santidad, claro, porque la vida se transforma, cambia, de tal manera que yo me empiezo a volver connatural con la práctica de la virtud. Lo normal para la naturaleza humana, oído, lo normal para la naturaleza humana es que si yo veo un fajo de billetes ahí de $100, yo digo, uy, puedo estar tentado, ¿no? Aquí espero a que todo el mundo se vaya y me guardo los billetes y me voy, yo no pregunto de quién son. Es una tentación. Mi primera inclinación es hacia el mal. La primera inclinación no es, ay, ¿de quién será? Voy a buscar porque pobrecito se le perdió. No, eso es con una ayuda de la gracia, tiene que haber ejercitado el alma para que uno esté más dispuesto a hacer el bien. Lo normal de la naturaleza humana es que la concupiscencia, que es la inclinación natural al mal. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tengo devoción a la Santísima Virgen, el pecado empieza a volverse santidad. Empiezan a dar unas palabras sencillas pero profundas que calan en el alma y transforman almas. Cuando la mamá dice algo en la casa, pero es una mamá que vive en oración, pues no es que vive en oración y dejó de cocinar, dejó de atender a los hijos, no. Cocinando, trabajando, estudiando, yo puedo también vivir en estado de oración. La oración es tener el alma elevada a Dios. Entonces, cuando una madre de familia, digo madre porque aquí no hay padres de familia, cuando una madre de familia está llena de Dios y habla en el hogar para dar un consejo, para asentar la autoridad, le aseguro que es mucho más profunda la influencia que ella tiene. ¿Por qué? Porque en ella habita Dios. La criatura se transforma en su creador. Uy, ¿cómo así? Moisés, así de sencillo. Abrir el mar, se abre el mar, ¿cierto? Llegó Tomás, por ejemplo, que al pobre Tomás, uno de los apóstoles, que dice que llegó de último cuando la Virgen estaba subiendo a los cielos y la Virgen María le tiró el cinturón. Cuando uno va y lee la historia de Santo Tomás
apóstol, hizo milagros extraordinarios en la India, le tocó ir a la India, eso era prácticamente la cuna del satanismo en la época. El castigo le tocó, será porque llegó de último y lo mandaron a la India, le tocó ir a la India. Hizo unos milagros extraordinarios con el cordón, con el cinturón de la Santísima Virgen. ¿Superaba qué? Los poderes naturales de él. ¿Por qué? Porque a través de la devoción a la Virgen y la unión con ella, la criatura se transforma en creador. O sea, la grandeza que uno puede llegar a adquirir a partir de ¿qué? De la práctica de la devoción a Nuestra Señora. Y por último, el hombre en Dios. Entonces ahí terminamos con la frase de Pablo: no soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí. ¿Está bien? Bueno, y no sé ni qué hora son, perdón. ¿Tenemos que 10 minutos? Sí, bueno, entonces en 10 minutos voy a volar, me tengo que dar 12 principios aquí. Solo María halló gracia delante de Dios, tanto para sí como para todos y cada uno de los hombres, a diferencia de los patriarcas y profetas y todos los santos del Antiguo Testamento que no pudieron encontrarla. Porque una de las tesis de los mariólogos es que a partir de la oración de la Santísima Virgen fue que se alcanzó la encarnación del Verbo, o sea, fue ella la que arrancó ese milagro de Dios, lo que no logró Moisés, Abraham, Jacob, nadie. ¿Lo logró quién? María. Por eso cuando ella estaba orando en su casa de Nazaret, aparece el ángel y le dice: va a ser la mamá de Dios, porque ella fue la que le arrancó a Dios el milagro de la encarnación. Aquí están los puntos, no sé si los ven muy bien, pero los voy a ir leyendo uno a uno. Primero, las voy a poner en contexto. Para encontrar la gracia, esa gracia que nos va a llevar a Dios, tenemos que encontrar a María. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar a María? Hay que encontrarla con algunos elementos indispensables. Primero, María encontró la gracia, entonces María nos da la clave de cómo encontrar a Jesús. Primer punto. Solo María halló gracia delante de Dios, lo que decíamos ahora. Halló más gracia que la que lograron hallar los ángeles y los santos del Antiguo Testamento. Estaban desconcertados, por eso San Gabriel en muchas de las pinturas donde aparece anunciando a la Virgen María la encarnación, la Virgen está sentada y el ángel está de rodillas. Claro, él no creía lo que estaba viendo. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho una cosa de estas? Fue solo por revelación que los ángeles entendieron que el Verbo se iba a hacer carne, y cuando vieron a la mamá dijeron: ella fue hecha por Dios. ¿Para qué? Para ser el lugar más apropiado para la encarnación, porque así como Dios creó un paraíso para Adán y Eva, Dios quiso construirse un paraíso para sí. ¿Cuál es el paraíso del nuevo Adán de Jesús? María. ¿Está bien? Bueno, segundo, María es madre de la gracia, entonces por ser madre, claro, el autor de la gracia estuvo 9 meses en el vientre de María. El autor de la gracia, aquel que nos da la gracia para practicar la virtud, estuvo 30 años con María y solamente 3 años con nosotros. La vida pública fueron solamente 3 años. ¿Cuánto no habrá crecido la Virgen María en gracia y en amor a Jesús en 30 años? Porque todo lo de la Virgen era a la fidelidad extrema. Si Dios incitaba en el corazón de María la práctica de la virtud, la Virgen María no hacía algo bueno, no, lo hacía de la mejor manera posible. Entonces siempre estaba creciendo ¿qué? En gracia. Tercer punto, María, bueno, es llena de gracia, esto es evidente y lo contemplamos ahorita cuando les decía de la concepción y después todo lo que va recibiendo María a través de la Virgen. Cuarto, María es la dispensadora de gracias. Entonces imaginémonos una fuente, esa fuente se va llenando arriba y va distribuyendo a los platos inferiores, pero con María no pasa lo que pasa con esa fuente, que si va pasando y como que se van quedando los platos de arriba sin gracia, no. En la Virgen María permanece la gracia porque ella sigue siendo llena de gracia, pero a pesar de estar llena de gracia, nos entrega la gracia que Jesús quiere para cada uno de nosotros. ¿Está bien? Entonces es bueno considerar eso. María tiene todo en las manos. Cuando la Virgen María se aparece por ahí en el siglo XIX, 1854, me corrigen si estoy mal, en la red de Bach a Santa Catalina Laure, en la forma de la medalla milagrosa, la Virgen extiende sus manos y de los anillos que tienen cada uno de los dedos irradia unas luces especiales. Santa Catalina le pregunta: ¿y qué son esas luces? Ella dice: son las gracias que los hombres reciben a través de mí. Ay, pero madre, hay unos anillos de los cuales no salen luces. ¿Qué dijo la Virgen María? Son gracias que los hombres no me piden, por lo tanto Dios no las da. O sea, hay cosas que Dios quiere que nosotros le pidamos o si no, no lo da. Así como hay cosas que nos da sin que ni siquiera le pidamos, porque no sabemos a veces pedirle a Dios, listo, que nos dé lo que necesitemos. Entonces es necesario considerar eso. María es la dispensadora de gracias. Ay, pero ¿qué pasa si yo le tengo devoción a San Antonio, San Pacomio, San Tarcisio? No importa.
Si usted le tiene devoción a ellos, si tiene una devoción ordenada a esos santos, seguro que la devoción ordenada a esos santos le va a llevar ¿a qué? A la devoción a la Virgen María. Si usted tiene una devoción equilibrada no quiere decir que no vaya hasta un extremo, porque a la hora de hablar de la devoción a la Virgen no podemos hablar de extremismo, no. Hablamos de radicalidad. Lo que podemos hablar es de deformación de la devoción a la Virgen, ¿no? Entonces, si no cae escarcha, si no me huele a rosas, y si no me habla otra en no sé qué lengua rara, yo no creo que eso es la manifestación de la Virgen, no. La Virgen no actúa así, ni Dios actúa normalmente así. El camino de Dios es diferente. Sin embargo, tenemos que considerar siempre que María está ahí dispuesta ¿para qué? Para darnos gracias. Pero que hay cosas que si no le pedimos, no nos da. Entonces, considerar que María es dispensadora de gracias. Quinto, María es madre de los hijos de Dios. Entonces, por el hecho de ser madre de Dios, asume en nosotros también una maternidad. Por eso me pareció muy bonito al inicio, cuando estaban repartiendo unos detallitos que dijeron, aquí todas son madres, porque toda mujer está llamada a ser madre, física o espiritualmente. La maternidad es una virtud propia del género femenino. Es capaz de dispensar un cariño y una caridad especial que el hombre no puede dispensar. ¿Por qué? Porque por naturaleza Dios lo puso en la mujer. ¿Está bien? Entonces debemos de considerar que María es madre de los hijos de Dios, es madre nuestra, es madre espiritual. Si yo llego a mi casa enfermo, con apetito, con sueño, mi mamá me atiende, me da comida, me da cobija, me da abrigo, etc. Hombre, mi mamá del cielo me va a dar mucho más de lo que me puede dar la madre aquí en la tierra, o sea, incomparablemente más. Y eso está dispuesto a hacerlo la Virgen las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. María es madre de los miembros de Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo, el cuerpo somos nosotros, ¿cierto? Toda la iglesia. Ahora, María es madre de los miembros de Cristo, o sea, es madre de cada uno de nosotros. Pero esto tiene relación con lo que dice Pablo. Pablo dice que somos miembros de la iglesia y cada miembro hace una cosa diferente. El pie me sirve para caminar, imagínate que el pie se pusiera a hacer lo del dedo, o el dedo querer hacer lo que hace el ojo, imposible. Cada uno de nosotros tiene una misión específica en función de la cual el cuerpo va a ir haciendo lo que Dios quiere, la cabeza quiere, Cristo, ¿está bien? Entonces cuando nosotros nos abandonamos en las manos de la Madre de Dios, cada uno de los miembros puede hacer su trabajo de una manera más especial, o sea, cumplimos nuestra vocación. Séptimo, María colabora con el Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo fue aquel que permitió, con un milagro muy especial, que en María se concibiera, por obra y gracia, a Dios nuestro Señor, ¿cierto? A Jesús, que es tanto hombre como es tanto Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre. Asimismo, el Espíritu Santo en nosotros hace que viva la gracia de Dios. Y somos engendrados en Cristo, ¿con quién? Con el Espíritu Santo y con la Virgen María. O sea, ella es nuestra madre más entrañable porque es nuestra madre espiritual. 8. María nos lleva a la madurez en Jesucristo. Madurez es eso, es comprender, tener conciencia y una noción clara de que María es fundamental para nuestra vida espiritual. Cuando yo tengo eso claro en la cabeza y lo practico, o sea, lo tengo vivo también en mi corazón, yo estoy madurando en mi vida espiritual y la vida se hace mucho más llevadera. Eso es muy interesante. María nos lleva a la madurez a Jesucristo. 9. María habita en los verdaderos cristianos. Entonces, una manera de uno detectar cuando alguien sí es auténticamente cristiano es que es devoto ¿de quién? De María. Así de sencillo. Es una condición indispensable. Ah, no, sí, yo soy amante de la Eucaristía. Pero a María, dejémosla por allá escondidita como en el Evangelio. ¿Viste dónde sacó eso? No tiene sentido lo que está diciendo. Absolutamente errado. Porque la verdadera devoción a la Virgen me lleva a mí a un amor entrañable e incondicional al Santísimo Sacramento, a la iglesia, a la oración, etc. Entonces un verdadero cristiano debe de sobresalir, ¿por qué? Por la devoción a la Virgen, porque María habita en los verdaderos cristianos. 10. Vamos a terminar en punto. 10. María es el molde viviente de Dios. Un látex. Yo cojo un látex, pongo mi mano informa el látex, entonces el látex toma la forma de mi mano, por eso informa, ¿cierto? Es lo que hace el alma con el cuerpo, el alma informa el cuerpo, ¿está bien? Por eso dice que los ojos son el espejo del alma, porque ahí se ve mucho el alma. Entonces, miren lo que María es el molde viviente de Dios. Si yo quiero moldearme y dejar que Dios sea quien me forma o quien me transforma, debo dejar que María habite en mi interior.
porque el molde del cristiano es María. 11. María es el paraíso de Dios. Cuando yo me doy cuenta que Dios se deleita en María, se encanta con María, ¿cómo Dios va a negarle a María un pedido? Esto está unido estrechamente a lo que significa la confianza en la Santísima. Hombre, yo me abandono en Nuestra Señora, que vienen tormentas, que viene lo que viene, que me llamó el médico y me dijo, le quedan 2 días de vida, no importa, yo soy devoto de la Santísima Virgen. Pero si yo no tengo un espíritu auténticamente cristiano, cualquier dificultad, por pequeñita que sea, me desespera, me lleva a la depresión, me produce cualquier cataclismo espiritual. ¿Por qué? Porque no estoy unido a María. Pero cuando yo condiciono en mi vida este elemento, que María es el paraíso de Dios, ¿qué tiene María para pedir a Dios que Dios le vaya a negar? Nada. Entonces me abandono en Nuestra Señora. Y ahí mi vida empieza a participar de lo paradisíaco que tiene la vida de la Santísima Virgen. ¿Está bien? Porque en ella habitaba plenamente Jesucristo. Entonces, convencimiento de eso, el paraíso del nuevo Adán es María. 12. María facilita la unión con Dios. Que nada se imagine pues como ciertos pretendidos iluminados, que María, por el hecho de ser criatura, constituye un obstáculo para la unión con el Creador. Ya no vive María, Cristo, o mejor Dios solo, vive en ella, como dice San Pablo a los Gálatas. Su transformación en Dios, la de María, supera a la transformación de Pablo, quien llega a proclamar lo que decíamos ahora, no soy yo quien vive Jesús, es Cristo Jesús quien vive en mí. Con mucha más razón tenía que decir eso la Santísima Virgen, porque en ella sí vivía plenamente Dios, el Espíritu Santo. María facilita la unión con Dios. Como ella está unida tan plenamente con Dios, cuando yo tengo unión con la Virgen María, decía yo ahora, que el amante se torna semejante al amado, empiezo yo a asemejarme a María. Por lo tanto, me empiezo a unir a nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, 13, María consuelo en el sufrimiento. Cuando todos esos 12 puntos se empiezan a volver un punto de referencia en mi vida, repito, cuando me encuentro con el sufrimiento y con la realidad de la vida, es que eso de que pare de sufrir no existe. Yo estoy buscando la estabilidad, olvídese que no va a encontrar la estabilidad. ¿Está bien? Cuando usted ya se puso en forma, ya llega un momento en que el médico le dice no puede caminar más ni correr porque las rodillas ya están fallando. Así de sencillo, empieza el sobrepeso, empiezan las dietas y esto por acá. Cuando ya encontré la estabilidad laboral, la empresa tiene que cerrar por tal cosa o tal traslado. Estaba tan a mañana en Medellín, ahora Putumayo. Todo está lleno de inestabilidades y de novedades en la vida. ¿Y eso produce qué? Sufrimientos, porque esos cambios en la vida producen sufrimientos. Lo mejor es yo estar estable, recibo todo tranquilo, hago lo que quiero. La vida no es así, la vida es diferente. Entonces, para yo enfrentar la vida de una manera diferente, con los ojos más abiertos y con la conciencia clara de qué es la vida realmente, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener a la Virgen María en mi corazón. Para hacerse santo es necesaria una verdadera devoción a María. Y esa es la conclusión evidente de lo que hemos conversado en este momentico. Si yo quiero alcanzar la santidad y quiero dejar que Dios viva en mi interior y yo pueda proclamar al momento de encontrarme con Jesús, no soy yo quien vive, es Cristo Jesús, o eres tú, Cristo Jesús, quien vive en mí, es porque tomé a la Virgen María como modelo. Es eso, tener devoción a la Virgen, asemejarnos a ella, amarla y así alcanzar a Jesús. Muchas gracias, buenas noches.